Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todas esas almas despiertas que están buscando la palabra de Dios para tener más conocimiento y seguir adelante. Pero pastor, ¿por qué no los invitamos a que hagan una oración con nosotros? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este programa radical, Padre, que transforma y cambia vidas. Padre, ayúdanos, Señor, a predicar tu sana doctrina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro programa número 50. Le damos gracias y a ustedes que nos están viendo por ese ojo mágico a través de estas plataformas, los hashtags. Y bueno, pastor, Les pedimos ofrendas monetarias. Apóyenos en oración para que esta sana palabra pueda llegar a muchos lugares en la faz de la tierra, porque estamos muy faltos de la sana doctrina. Hoy en día predican muchas cosas y no predican la sana doctrina. Ore por nuestro ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Y también para las personas que viven por aquí cerca, pastor. Claro, las invitamos, ¿verdad? Si usted vive en la área de Clarksville, los invitamos a que participen en algunos de nuestros servicios. Es una iglesia sana donde la autoridad final aquí no es el pastor, es la palabra de Dios. Venga, aproveche porque quizás tiempos, ¿verdad?, vienen difíciles y busque a Dios cuando pueda ser hallado. Amén, amén. Y bueno, háganle like, ¿verdad? Y toquen la campanita y suscríbanse y pasen la voz. Pasen este video a otras personas. Prediquen ustedes a través de estos videos y el Señor los va a bendecir, porque en verdad el like no nos beneficia a nosotros. Es cuestiones de algoritmo de los programas, pero es importante que esta palabra sea predicada a toda criatura, ¿verdad, pastor? Claro, le damos gracias a Dios que tenemos un poquito más de un año y gracias a Dios se está viendo este programa en muchos lugares en el mundo. Le damos toda la gloria a Dios por eso. Amén. Y gracias también a ustedes que han sido fieles, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Pastor, vamos al tema, el tema de hoy. El tema de hoy es tremendo, porque habla precisamente de lo que un cristiano debe tener, ¿verdad? Y es sobre lo que es la fe, pero el tema es Dios prueba la fe. ¿Por qué este tema, pastor, de que Dios prueba la fe? Porque desgraciadamente tenemos un falso desconocimiento en las iglesias que qué significa realmente probar la fe, porque todo el mundo lo relaciona con el pedir y yo tengo fe, y porque hay un versículo que dice en la Biblia que todo será hecho de acuerdo a tu fe será hecho. Entonces, ¿a qué se refiere realmente en la Biblia? Porque no solamente se trata de pedir. Muchos te dicen, por ejemplo, es que no sanas porque no tienes fe. Es que eso te pasa porque no tienes fe. Eso no va al caso y vamos a descubrirlo a través de ese cafetín, ¿verdad? Porque realmente muchas personas, ¿verdad?, deseamos, ¿verdad?, tener muchas cosas o tener especialmente algo, o mucha gente quiere tener salud, o mucha gente quiere tener bienestar y cree que su fe va a ser probada para obtener eso, pero eso es un error. O sea, pastor, entonces lo que usted me está diciendo y le está diciendo a todos los que nos están viendo a través de ese ojo mágico es que la fe no se trata de pedir, sino que se haga y que no se haga nuestra voluntad. Claro, la fe se trata de obedecer lo que dice Dios, de creer lo que Dios quiere que tú creas. Porque hoy en día, desgraciadamente, las personas tienen su propia fe. Yo lo he escuchado, ¿verdad? Que cada uno tenemos nuestra propia fe. Eso es mentira. La fe es ferviente, la fe es unánime, la fe es igual en la palabra de Dios. Y el cuerpo de Cristo debe tener una sola fe. Y la fe no es lo que tú quieras creer, es lo que Dios quiere que tú creas a través de la palabra y las ordenanzas que son para la iglesia. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Y es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Porque muchas veces no creen eso, ¿verdad? Y él va a dar un premio, ¿verdad? ¿Para qué? El que lo busca, pero correctamente.
Eso es tener fe, buscar a Dios correctamente, no incorrectamente. Ok, pastor. Pastor, y esas personas que dicen, proclama, dilo, y esto, ¿eso es fe? No, eso es solamente son, no son predicadores, son emotivadores que dan Sí, dan a la emoción. gente la emotivan, ¿verdad? Pero no son predicadores, ¿verdad? Hay muchos hoy en día de esa clase de predicadores que motivan, pero realmente no están predicando la sana doctrina. Eso es un buen tema para sacarlo aquí en el cafetín, pastor, también, ¿verdad? Bueno, pastor, pero entonces, ¿cómo podemos encontrar la definición primeramente de lo que es la fe? Bueno, es muy cierto, para entender por qué Dios prueba la fe y qué es fe, tenemos que saber etimológicamente qué es la fe, ¿verdad? Y la fe la podemos encontrar en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la sustancia, ¿verdad? En algunas Biblias dice la certeza, pero a mí me gusta más la sustancia de lo que se espera, porque Dios nos sostiene en todas las cosas. O sea, si no está Dios, no es fe. Eso es muy importante que lo entendamos. La convicción de lo que no se ve. La convicción. Porque si ya lo viste, no es fe. Eso es algo que nosotros no entendemos, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, fuimos a este servicio y alguien se paró de la silla de ruedas y tenemos fe por eso. Eso no es fe porque ya lo vio que se paró. ¿Me entiende? La fe solamente viene no por ver milagros, no por emociones, no por señales. La fe viene por otras cosas, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Pero es muy importante que dice la certeza. ¿Qué certeza? Que no hay sombra de variación de duda, que estás completamente convencido de lo que tú estás escuchando es convencional, que es suficiente, que no necesitas más. Eso es la fe, porque muchos la desconocen. Por eso Jesús nos dice, ustedes no piden con fe, hombres de poca fe, reprochó la fe de sus discípulos. ¿Por qué? Porque no estaban maduramente escuchándolo a él, lo que él les decía. Wow, pastor. O sea, pastor, con lo que usted está diciendo significa que cuando nosotros estemos en el cielo, no vamos a tener fe. Bueno, cuando lleguemos al cielo ya no es necesaria la fe. ¿Por qué? Porque ya estamos allá. No solamente vamos a perseverar en el amor. Nos dice 1 Corintios capítulo 13, ¿va? La esperanza, que es la fe, el amor, vamos a dejar la esperanza, que es la fe, y vamos a tener solamente el amor. Wow. Porque ese va a perdurar para siempre, porque Dios es amor. Increíble, pastor. Ahora, pastor, ¿cómo nosotros podemos, o sea, para las personas que nos están viendo por primera vez o segunda vez, que no conocen mucho las cosas de Dios, ¿cómo podemos nosotros adquirir fe? Bueno, eso es muy importante y para que usted aprenda y usted se lo puede enseñar a otros y compartir esto. La fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿verdad? Porque muchas veces te enseñan mal, ¿verdad? Te dicen, bueno, pues la fe viene por los testimonios, la fe viene por los milagros. No, eso, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solamente la fe viene por el oír la palabra que ya está escrita de Dios únicamente. Entonces, por eso mucha gente no tiene fe. Mucha gente piensa, pues bueno, pues yo voy a tener más fe porque voy a ayunar, voy a orar. No, tú no adquieres fe ni ayunando ni orando, únicamente escuchando, oyendo la palabra de Dios y entendiéndola con el Espíritu Santo. Esta te va a producir fe. Por eso la fe es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Dice amor, gozo, fe, paciencia. La fe es fruto del Espíritu, porque viene con la palabra de Dios únicamente. Wow, viene en el paquete ahí completo. Pastor, nosotros estamos viendo en esta época de, digamos que en los últimos tiempos ya, que la iglesia, ¿verdad? Ha desviado todos estos temas, estos que usted está hablando sobre la fe. La gente ahora no escudriña la palabra, sino sigue a hombres, sigue doctrinas de hombres, y ha abandonado su fe porque no escudriña
ya se va más por los milagros, se va más por los testimonios que tuve. Vi una luz blanca y ese es el Señor. Y entonces, ese es el Señor. Entonces, uno le dice, no, ese no es el Señor, eso es un espíritu diferente, porque lo que dice la palabra es otra cosa. Y dicen, no, y se quedan ahí. Eso fue mi experiencia y eso yo lo tengo. Porque no entendemos la palabra de Dios porque no tienen al Espíritu Santo. Porque si tuvieran el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Lo único que nos va a traer certeza es lo que está escrito de Dios. Amén. Es lo único, es lo único. Y eso es importante lo que estamos hablando. Acuérdense que lo que estamos hablando aquí no es lo que opina el pastor. Ojo, aquí lo que se está hablando es la palabra. Y nosotros estamos, todo lo que se dice aquí es a través de la palabra. Porque la palabra, como dice el pastor Carlos Redimín, es la que tiene la última palabra, la autoridad final. Y eso es muy importante porque un día a mí me llamó mucho la atención, un día que persona fue con una iglesia, entre comillas, falsa, y estaba enfermo y los dirigentes ahí de esa iglesia falsa le dijeron, bueno, pues tú no sanas porque no tienes fe. Y yo me quedé, wow, ¿no? Eso, ¿cómo pueden manipular algo que no es fe? O sea, ni siquiera saben lo que es fe. Bueno, y eso lo vimos también con un hermano muy famoso que cantaba, que todo el mundo le decía que te vas a sanar, que esto, que lo otro, que tú vas a ser salvo en el nombre de Jesús. E hicieron campañas y todo se levantó. Y un solo hombre, un varón de Dios, fue el que le dijo, mira, que sea la voluntad de Dios. Si te vas o te quedas. Y a los días se murió. Bueno, pues había un entendido de los cientos. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Claro. Y mucha gente ve eso y hace que estos son pura gente que no sabe nada y hacen todo lo contrario. Pues lo que hacen es que la gente se aleja. Ahora, para no desviarnos del tema, pastor, vamos a seguir. Pastor, ya sabemos lo que es la fe, ¿verdad? Ya sabemos la importancia de lo que es la fe, pero ¿cómo es probada esa fe? Bueno, la fe tiene que ser probada porque todo lo bueno se prueba, ¿verdad? Si nosotros vamos a un colegio, a la escuela, tenemos que tener exámenes, así Dios nos quiere examinar. En otras palabras, Dios prueba nuestra fe para examinarnos realmente si nosotros somos realmente lo que decimos ser, ¿verdad? Si somos realmente hijos de Dios o somos cristianos o somos sellados con el sello de Él. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se dice ser lo que no es. Pero mucha gente desconoce y no le teme a Dios porque hay mayor condenación para aquellos que se dicen ser no siendo. Entonces, ponga mucho cuidado, ¿verdad? Por eso tenemos que la fe de nosotros tiene que ser probada, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Dios la prueba, ¿verdad? Más adelante. Pero pastor, hay algo que mucha gente nos puede preguntar y es lo siguiente. Si Dios es soberano, Él lo sabe todo, ¿por qué nos tiene que probar si Él ya sabe si vamos a seguir adelante o no? O sea, porque es la voluntad de Él. Es como dijera usted, ¿para qué oramos a Dios y le pedimos cosas si Él ya sabe lo que pedimos? Porque Él le place hacer eso. Él le place que nosotros escuchemos digamos esas oraciones y que las escuche aunque Él las sepa. Entonces Él nos prueba la fe porque Él quiere que nosotros reflejemos esa fe a otros. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de aprender. También puede ser también, pastor, que Él quiere que nosotros sepamos también de lo que estamos hechos. Exactamente, también, ¿verdad? Porque la fe nos trae certeza, nos trae seguridad a nosotros mismos. Por eso hay tantos cristianos inseguros, hay tantas personas inseguros. Exactamente, yo creo que también es por eso. Pastor, pero ¿cuáles son esas 3 características, verdad, que Dios enfoca en probarnos en nuestra fe? Bueno, la fe, Dios, ¿cómo Dios examina nuestra fe? Cuando se nos presenta algún problema, cuando se nos presenta alguna tribulación, es cuando Dios examina nuestra fe. ¿Cómo? Con esas 3 características que vamos a hablar, ¿verdad? Porque Dios quiere, cuando se nos presenta un problema,
qué tanta sabiduría tenemos de Él, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud cuando se nos presenta un problema? Porque eso Dios lo examina, porque es parte de tu fe. Y cómo tú te puedes esperar a que Él lo resuelva o cómo hacerlo, ¿verdad? Y esas tres características son, primero, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dios va a probar eso. ¿Qué tanta sabiduría tienes cuando te llega un problema? No la sabiduría tuya, la sabiduría de Él, ¿verdad? Te llega un problema, te llega una enfermedad, te llega cualquier situación. ¿Cuánta sabiduría tienes de Dios para resolver este problema? Como dice en Efesios, ¿verdad? En Efesios 5:18, es un mandamiento para la iglesia. Estad llenos del Espíritu. Es algo que Dios nos pide, que nosotros nos llenemos de su palabra de Dios para que nosotros podamos contestar correctamente, ¿verdad? ¿Cuál es tu actitud? ¿Tienes la actitud de Jesús o tienes tu propia actitud? ¿No has muerto a tu yo? ¿Sigues teniendo tus mismos arranques? Dios ve eso. Entonces, de nada te sirve orar, de nada te sirve que te sepas toda la Biblia si tú tienes un problema y explotas y no sabes controlar tus emociones o tus actitudes o tu vocabulario o tu persona. De nada. Dios está probándote tu fe, ¿verdad? Y la tercera, la más importante, es la paciencia. Dios prueba tu paciencia cuando llega un problema, ¿verdad? Cuando llega un problema a tu vida y te dicen, pues usted tiene esta enfermedad, entonces usted es paciente y le ora a Dios y le pide a Dios. Dios prueba tu fe, qué tan paciente eres realmente, porque eso es una de las más grandes virtudes, la paciencia de un cristiano maduro. Es muy importante porque nos dice en la Biblia que la paciencia, la esperanza no avergüenza a nadie. Es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Ok, pastor, pero aquí ahora que usted dice lo de la paciencia, ¿por qué es la más importante de estas tres características? Bueno, pues usted no puede decirle a Dios que yo creo en ti, pero no espero. Dios lo ve así. O sea, Dios, yo creo que tú me vas a sanar, pero no espero. Dios, yo creo que tú me vas a redimir, no espero. Dios, yo creo que tú me vas a transformar y no espero. Dios, yo creo que tú me vas a hacer un instrumento y no espero. Pastor, pero eso es lo que estamos viendo en la iglesia ahorita. Claro, porque tenemos una iglesia, la mayoría de iglesias son falsas, que se van por emociones y que todo rápido y soluciones y no hay problema, hermano, venga para acá, le vamos a sacar su demonio y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es pura mentira. Exactamente. Eso no es fe, son aberraciones de esas iglesias. Exacto. Es como le dicen, es como sacar una soda de una máquina. Creen que la fe es así. Mete la monedita y le aprietas el botón y ya sale la soda. Así creen que van a tener las cosas. Me gusta mucho este tema porque mucha gente erra, ¿verdad? Dice, pues yo tengo fe que Dios me va a sanar. Yo tengo fe que mi hijo va a cambiar. Yo tengo fe que mi esposa va a cambiar. Yo tengo fe que mi familia va a ser salva. Eso no es fe, porque fe es la voluntad de Dios, no la tuya. ¿Se fija qué gran error les han enseñado las iglesias? O sea, tienen una fe desconocida, no son, como dice Romanos 1, nosotros somos comunes en la fe, o sea, o Judas, ya tenemos una fe ferviente igual. No tenemos esa fe, porque todos tienen su fe individual. O yo tengo fe que voy a agarrar un trabajo, yo tengo fe que me voy a ir a los Estados Unidos, yo tengo fe que me voy a ir a Acapulco, eso no es fe. Fe es lo que Dios quiere que tú hagas, no lo que tú quieras hacer. Eso es lo más importante, que nosotros no nos damos cuenta por qué Dios prueba nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchos se dicen ser y no lo son. Y es muy importante que aprendamos estas tres características, ¿verdad? Sabiduría, estar llenos del Espíritu. Actitud, tener la identidad de Cristo. Y la esperanza, que el amor que Él derramó, convertirlo en paciencia cuando nos llegan esas pruebas. Exacto, pastor. Y entonces esto va a cabida a lo que viene ahora, pastor. ¿Por qué o para qué Dios prueba esta fe? ¿Para qué nos prueba la fe? Para que nosotros seamos aptos para Él, que seamos instrumentos de honra del Rey, que seamos verdaderos embajadores de Cristo, que seamos soldados de Cristo. ¿Usted cree que un soldado no lo examina, no lo entrena, no lo prueban? Claro que sí. ¿Y por qué Dios no? Porque estamos en un ejército
mejor. Estamos en el ejército del Todopoderoso, del Señor de los ejércitos. Entonces, Dios obviamente que nos va a probar. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a probar? Porque nos tiene un trabajo para el futuro cuando estemos en el milenio con Él, ¿verdad? ¿Para qué para qué tú vas a ser útil? ¿Para qué vas a servir? ¿Qué tanta fe tienes? ¿Eres un hombre de fe? Porque mucha gente ha transgiversado lo que es la fe, porque mucha gente piensa que fe es orar. Y si tú no tienes las rodillas de camello, tú no tienes fe. Eso es incorrecto, ¿verdad? Es bueno orar y en la iglesia nos manda orar sin cesar, sin cesar, ¿verdad? Y también orar en nuestro aposento, orar como iglesia y interceder por más otro. En la presencia de Dios, porque también tenemos un concepto falso de qué es estar en la presencia de Dios, y vamos a tener un estudio o un cafetín, qué es estar en la presencia de Dios, porque muchos lo desconocen. Exactamente, pastor, pero ¿cómo Dios purifica esa fe? Bueno, en Pedro nos dice, ¿verdad? Que en primera de Pedro, del 6 al 7, ¿verdad? Nos dice, el cual vosotros alegáis un poco tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa del oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza y gloria, que honrando a Jesucristo. La fe se prueba y se purifica para que Dios te halle en alabanza y gloria. ¿Tú estás en una iglesia gloriosa? Porque si estás en una iglesia gloriosa, deberías entender todo lo que es para la iglesia, ¿verdad? Predicas el evangelio correcto, haces las ordenanzas de la iglesia, los mandamientos de la iglesia, los misterios de la iglesia, las doctrinas de la iglesia. Entonces, ese es cuando Dios te está purificando. ¿Por qué? Porque tu fe está entrando en el concepto correcto que Dios quiere para ti, porque tú no eres judío, tú no eres erudito, tú no eres paquistano o filisteo, tú eres iglesia. Eso no entendemos. Por eso necesita ser purificada. Y todo lo que comience a Dios, como dice en Filipenses 1:6, lo va a perfeccionar Él. Te va a purificar, te va a perfeccionar. Filipenses 1:6, ¿verdad? Sí. Es muy importante. Pastor, ¿para qué Dios establece nuestra fe? Bueno, la establece por un propósito muy importante, para que nosotros estemos bien cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿qué es Jesucristo? La palabra. ¿Cómo viene la fe? Por la palabra. Entonces, si tú tienes una fe que menguea, una fe débil, no estás bien cimentado en la palabra de Dios, en las columnas que son la iglesia. Eso es lo más importante. Por eso Dios prueba tu fe, para que tú estés bien cimentado. ¿Tú cómo vas a guiar a otro? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tienes que tener la fe correcta para enseñar a otros. Porque si no, muchos se van a ir a la condenación, como se están yendo en muchas falsas iglesias, desgraciadamente el día de hoy. Porque ni siquiera saben lo. Tú vas a cualquier iglesia, hermano, yo se lo aseguro, si usted va a 30 iglesias y le pregunta al pastor qué es la fe, te va a decir, es la certeza de los espera que no se ve, pero no te explica qué es. No te dice, es lo que Dios quiere que tú hagas. Ni siquiera eso te dicen. Entonces, por eso es muy importante este programa, para que nosotros abramos los ojos y despertemos de nuestro sueño espiritual y estemos parados en la roca de nuestro Señor Jesucristo con una fe ferviente, con una fe unánime, una fe común entre los santos, entre el cuerpo de Cristo, que debe ser la misma. Exacto. Pastor, ahora, esta fe tiene que ser compartida, ¿correcto? Claro, eso es lo más importante. Por eso Dios nos prueba. ¿Tú cómo vas a enseñar a otros si no eres probado? Exacto. Te vas a enseñar mal. Entonces debes de compartirla. Debes de compartir. ¿Qué debes de compartir? La palabra de Dios, pero correctamente. Eso es compartir tu fe. Eso es lo más importante que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Compartir el evangelio, que es el inicio para que estas personas entren en la fe. Como dice Filipenses 1:6, pastor. Sí, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Tiene que comenzar, porque si no, nunca va a ser perfeccionada ni probada esa fe.
Mucha gente piensa que Dios me prueba mi fe, yo tengo mi fe y quizás tú no estés ni en la familia de la fe. Sí, y hay muchas iglesias, pastor, que mega iglesias que agarran, o sea, a la gente nueva y ya las ponen como líderes. O sea, le dan un cursito ahí de 2 semanas, 3 semanas y ya eres líder. Y esa persona todavía no ha pasado por el proceso este que estamos hablando, ¿verdad? De que va a ser probada su fe primero, de que va a ser establecido, de que va a ser purificado. Porque lo hace el hombre. Cuando Dios te llama, Dios te va a capacitar para que tú seas un instrumento de Él. Si Dios no te llamó, Dios no se va a encargar de ponerte a los pastores o maestros necesarios o al seminario correcto para que tú seas un buen siervo de Él. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de todo con lujo de detalle. Nunca deja abandonado a alguien, porque Él nos prometió que iba a estar con nosotros y no se separa. Entonces, Dios se va a asegurar que tú tengas la fe correcta. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Te va a guiar a toda verdad. Wow. Bueno, pastor, ¿y cuál es el propósito que tiene el Señor para probar nuestra fe? Bueno, el propósito es eterno. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar con Él en el milenio y vamos a servirle y nosotros vamos a compartir esa fe con otros para que quizás estos se salven, ¿verdad? Para que estos entren a la familia de la fe. Ese es el motivo principal que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que esa fe no la guardemos, esa fe nosotros la proclamemos cada vez que nosotros podamos, ¿verdad? ¿Por qué? No se trata de hacer una gran comisión, como dice, la gran comisión para la iglesia está en las cartas del apóstol Pablo que dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo en donde quiera que estemos, ¿verdad? Porque eso nos manda el día de hoy para la iglesia. Es lo más importante. Que prediquemos ¿qué? El evangelio para que estos puedan ser familia de la fe, para que estos puedan entender lo que es la fe, para que ellos sepan qué es la fe. Porque hoy en día dicen, no, pues yo respeto tu fe. ¿Cómo que tú respetas mi fe? Pues solamente hay una fe. Haz de cuenta que me dicen, yo respeto a tu Dios o yo respeto a tu Jesucristo. Solamente hay una fe. O sea, la fe no puede ser dividida. Mucha gente dice, pues yo creo de esta manera y tú crees de la otra. Entonces tenemos diferente fe. No tienes a Dios. Porque si tuvieras la misma fe, fueras unánime. Entonces, esto aquí lo que está planteando el comunismo, eso no es fe. Claro que no. Lo que trata de decir que es fe cuando no la es. Una fe falsa. Por eso hay fe verdadera y fe falsa. ¿Por qué? Porque la fe verdadera solamente es lo que dice Dios para cada uno de nosotros como iglesia. Perfecto. Entonces, si alguien la contamina, alguien la desvía, alguien le añade, alguien le quita, ya no es fe. Se llama apostasía. Se ha salido de la fe o se ha salido de la sana doctrina. Wow. Pastor, y para esas personas que nos están viendo a través de este ojo mágico, ¿verdad? A través de estas plataformas, ¿cómo pueden entrar estas personas a la familia de la fe? La única manera para que tú entres a la familia de la fe es creyendo el Evangelio de gloria. Es la única entrada para entrar a la familia de la fe. Es la única forma que la ira de Dios puede terminar contra ti. Y puedes ser salvo y puedes ser transformado a una nueva criatura que tendrás la fe correcta. Como creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre. Hoy en día muchos tienen fe en otras cosas. ¿Cómo van a ser salvos si no tienen fe en su sangre? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ese va a ser el santo remedio para que tú tengas la fe correcta y seas una nueva criatura con el Espíritu Santo te selle por una eternidad, para que seas un instrumento, un hijo del rey, un embajador, un soldado de Cristo que tiene el escudo de la fe bien puesto en sus manos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y Dios le bendiga y pasa la voz.